¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es un ciclo más que estamos comenzando en estos momentos tan complicados, ¿no? A nivel mundial. Así que bueno, qué mejor hablar con una politóloga, abogada, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, en donde participa en medios muy conocidos en Argentina como Perfil, CNN, C5N, TN, Infobae, bueno, muy reconocida en los medios. Y lo principal, que tiene un criterio impresionante, es una pensadora nacional de pura cepa, así que bueno, le doy la bienvenida a Gretel Ledo, bienvenida a este nuevo ciclo y muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Gabriel, por la invitación. Y lo que estás mencionando es clave porque estamos atravesando momentos decisivos donde la mayoría de las veces quizás como ciudadanos no nos cuestionamos si la aplicación de ciertas políticas a nivel nacional obedecen a otro tipo de paradigmas. Y hoy lo que se está poniendo en tela de juicio es un poco ese paradigma, esa confrontación entre la defensa de lo nuestro, que tiene que ver con la esencia de ser nacional, y la defensa de todo lo que viene de afuera. Y yo no estoy hablando de una cuestión de xenofobia y no estoy hablando de una cuestión de trabajar en la proliferación de relaciones internacionales a nivel bilateral y regional también, sino me refiero a intereses que van más allá de las fronteras nacionales, vale decir que no son respetuosas de la situación identitaria. Y ahí sí hablamos de la extranjerización y la transnacionalización. Cuando esos intereses ya son políticos, económicos, intereses expoliatorios también en materia productiva, y es un poco digamos, el tinte que le vamos a dar a la charla de hoy, cuáles son los intereses claves que está teniendo China en ese contexto global donde recordemos que prácticamente tiene un quinto de la población mundial, y ya hace décadas atrás venía bien con la producción para abastecer el consumo interno. Incluso hasta se daba el lujo de exportar, ¿no? Por ejemplo, en materia pesquera. Pero al día de hoy, al presente, realmente adolece, digamos, de ausencia de abastecimiento, de manera tal que el foco a nivel estratégico está colocado en otros, digamos, destinos. Y ¿por qué no? Hablamos de ya literalmente de la gran hidrovía que se está trabajando acá como un planeamiento específico en lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Y bueno, ahí sí, es donde vemos claramente cómo los chinos han comprendido la ausencia, digamos, de mercado que hoy por hoy ya no da abasto para poder abastecer digamos, al gran crecimiento poblacional que año a año se está dando en todo lo que se hace, específicamente en China, ¿no? Sí, sí, tal cual. La ola china está en todo el mundo, que a nivel geopolítico está haciendo un peso pesado muy grande, ya que vendría a ser el taller del mundo prácticamente. Quedan desplazadas las economías regionales del país y ellos necesitan materia prima, energía, y bueno, qué mejor para ellos que Hispanoamérica, ¿no? Prácticamente una zona inconmensurable de riquezas, en donde los gobiernos son muy débiles, donde permanecen endeudados, y bueno, eso hace que sea apetecible por contratos muy leoninos, como otrora lo que fue el Imperio Británico, ¿no? En África ya tienen una presencia muy vasta, así que bueno, eso hay que ver cómo se relacionan las cosas acá, y digamos la falta de soberanía que estamos teniendo hace que los chinos estén copando cada vez más nuestro territorio, ¿no? Exactamente, bueno, y volviendo un poco, digamos, para retomar este hilo conductor, Sí. hay que entender, digamos, el contexto de necesidad en el cual se ve inmersa, por ejemplo, específicamente la Argentina, con necesidad de financiamiento para la inversión de grandes obras a nivel, bueno, infraestructura, todo lo que es puentes, bueno, digamos, carreteras, bueno, y todo lo que tiene que ver con las interconexiones necesarias para crear que la oferta de exportadora de Argentina termine duplicándose, si se quiere, o triplicándose, ¿no? Por la gran cantidad de demanda que tenemos de parte de China. Ahora, ese contexto, donde, como bien estabas diciendo, Gabriel, la necesidad de contar con materias primas, commodities, todo lo que es, bueno, los derivados de soja, granos, hablamos de aceites, harinas, biodiesel, o sea, y todo tipo de energías renovables, minerales ni hablar, hace que Argentina se encuentre en una situación de necesaria apertura para atraer esas inversiones. Recordemos que durante la gestión anterior de la presidencia de Mauricio Macri, si bien bajo el famoso paraguas de crear las condiciones de seguridad jurídica y de estabilidad de materia normativa, se iba a atraer inversiones, la participación de Argentina en el G20, bueno, el ingreso a tantos grupos económicos en grandes debates, hizo que de alguna manera
la vara de expectativa haya sido demasiado alta. Lo cierto es que ahora estamos en un trasfondo internacional de aislamiento forzado, que también habla del desarrollo también del mercado internismo, el desarrollo del interés nacional. Por ejemplo, si vamos a hacer un pequeño paraguas, si se quiere, con lo que está pasando ahora en Francia, ¿no? ¿Cuáles son los óbices que está levantando Francia para que se termine de aceptar el acuerdo Unión Europea-Mercosur con este contexto de medidas para arancelarias o cuestiones ambientalistas que constantemente pone en tela de juicio lo que está desarrollándose aquí en Amazonia, ¿no? Entonces, en este afán que está teniendo Argentina de atraer inversiones, no se está velando por el interés nacional y la soberanía. O sea, ese avance sobre nichos estratégicos donde las condiciones son grandes concesiones, con grandes periodos de tiempo, con un financiamiento muy laxo, pero que en definitiva uno tiene que pagar los intereses, quedás abrochado por un gran periodo de tiempo y después la cuestión accionaria hace que los chinos tengan la mayoría. Entonces, al momento de ejercer el contralor, el ejercicio de la policía, que le corresponde al Estado como monopolio de la fuerza física legítima, de alguna manera no está. Eso está sucediendo hoy actualmente en esta hidrovía. Estamos hablando que hace 25 años 5 países se pusieron de acuerdo para el mantenimiento. Esta hidrovía tiene 3.442 kilómetros, es la hidrovía Paraná-Paraguay, y mueve el 75% del comercio exterior argentino. O sea, es un nicho fundamental para todo lo que es exportaciones de lo que es la agroindustria, incluso a nivel Mercosur, y hablamos del compromiso de 5 países claves para esta región. Hablamos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, que se han comprometido ya desde el año 95. Lo cierto es que la concesión se hizo de manera mancomunada entre una empresa argentina y una belga. Esto va a finiquitar para este año, o sea que para el 2021 hay cancha libre para nueva apertura de licitación. Y hoy por hoy hay 5 empresas que se están postulando, ¿no? De las cuales 4 son belgas y una es china. Y ahí está el paraguas que nuevamente se enciende, de parte más que nada también de los uruguayos, que después vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con el tema de la pesca ilegal, que es crucial. La realidad es que esta empresa china, que ya tiene, digamos, una historia de trabajo en lo que es dragado, saneamientos, todo lo que es mantenimiento, señalización, la historia ya se remonta al dragado del el canal Martín García en Argentina y el dragado del Canal Norte y el acceso Puerto Buenos Aires. Ya tiene una historia y, tiene una expertise. China, recordemos que tiene la mayor flota pesquera del mundo, tiene una cantidad, digamos, de herramientas como para achicar esa brecha de grandes cantidades de millas de distancia que separan a esa flota pesquera del mantenimiento. Entonces, ¿cómo hago para achicar esa brecha teniendo un puerto aquí? O sea, haciendo base en un puerto astillero, que es el objetivo que quieren hacer puntualmente en Uruguay, que también afectaría a Argentina. Eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Pero yendo a esta nueva licitación que se va a dar el año que viene, la realidad es que se pone en tela de juicio el tema del informe de impacto ambiental. Porque recordemos que el momento de realizar un dragado, todo lo que es material pesado, que está en los nichos, digamos, en la parte, digamos, en el fondo, digamos, empieza a mezclarse con las columnas de agua y automáticamente genera un grado de contaminación que no es al día de hoy todavía evaluable. Se está esperando todavía el informe de impacto ambiental y no se sabe si en definitiva se va a estar en condiciones de poder profundizar el calado para que haya mayor potencial de afluencia, ¿no? Se habla de diferentes tonelajes que hoy por hoy hay, digamos, un potencial de cómo puede llegar a aumentar a partir de ese dragado. Hoy los barcos están transportando entre 46 y 48 millones de toneladas de mercancías. Con este dragado y esta nueva señalización y mantenimiento se espera que aumente entre 65 y 70 millones de toneladas. El objetivo, obviamente, es aumentar el tema de exportaciones, ¿no? Como les estaba diciendo, que mueve el 75% de comercio exterior argentino, ¿no? Y son 70 kilómetros de costa. Y ya en esos 70 kilómetros tenemos 29 terminales portuarias. O sea, fíjense toda la conectividad. Ahora, los que bregan a favor de todo esto dicen que realmente necesitamos un mantenimiento. Esto no solamente se trata de un desarrollo económico productivo, sino un desarrollo a nivel social, porque hay muchas comunidades que van a ser beneficiadas. Hay los pros y los contras. Han habido cantidad de denuncias respecto a sobornos de parte de los chinos.
en cuanto al tema de la concesión. Hay, digamos, grandes autoridades implicadas, incluso, digamos, históricamente de parte de Argentina, de diferentes administraciones, por sobornos de los, digamos, de determinados sectores para continuar con las concesiones de manera, bueno, fluida. Y ahora es la oportunidad que se le está dando a los chinos con esta empresa que les estaba diciendo que es Shanghai Dredging Company, es subsidiaria de un holding que se llama China Communications Construction Company. Y en América Latina tiene a cargo 50 grandes proyectos de infraestructura. O sea, fíjense lo pesado que implica esta empresa china. Hoy la hidrovía, van a decir, nos quedó chica y queremos transportar mucho más de lo que venimos llevando a cabo. Hoy al año está transportando 125 millones de toneladas y circulan 4.400 barcos, entre 1,5 millones de contenedores, ¿no? Y hay niveles de importación y exportación con volúmenes de despacho impresionante. Para lo que es Argentina ya, pensemos que es el 80% de lo que es la producción agro se exporta a través de esta hidrovía. Es un área muy fundamental y bueno, recordemos que ya desde abril de este año China desplazó a Brasil como principal socio comercial. Esta situación de asimetría no solamente se ve en la relación bilateral Argentina-China, sino también en Uruguay, porque ya en Uruguay pasó lo mismo. O sea, en Uruguay China también ocupó el rol de agenda, digamos, protagonista absoluto, porque es el principal socio comercial. Y voy a decirte una cosita, Gabriel, que no hablamos solamente de Argentina y de Uruguay, sino de toda América Latina. O sea, China logró insertarse en la agenda de manera tal que esta relación bilateral se potenció y se convirtió en principal socio comercial de cada uno de los países en América Latina. Hay una presencia, bueno, en todo lo que es líneas marítimas, puertos, dragas, o sea, y la visión estratégica, geopolítica que tienen los chinos es la producción de granos. O sea, literalmente es la producción de granos que es el mayor interés que están teniendo hoy los chinos. O sea, fíjense que hay cuestiones que quizás hoy nos están tocando, pero la cuestión es cuál es el impacto ambiental en áreas fundamentales que hoy por hoy, bueno, va digamos, a provocar, no solamente bajo este speech de mayor grado de productividad. La pregunta es, ¿se está cediendo soberanía? ¿Cuál va a ser el contralor? ¿No? ¿Existe un poder de policía suficiente como para que los gobiernos de estos 5 países puedan ejercer, digamos, bueno, la veeduría suficiente como para ver bajo qué condiciones se van a realizar y, bueno, el tipo de extracción? Porque si estamos hablando que China hoy tiene 1/5 de la población del mundo, que ya le queda chica el nivel de producción porque va increyendo, ¿sí? Después se recuerden que ya detrás de la lista viene India, pero ahora puntualmente estamos hablando de China. Obviamente que hay un frenesí y una necesidad de poder, digamos, aumentar esa proliferación. Y han encontrado puntualmente en América Latina ese terreno fértil, ¿no? Yo diría que más que nada por la laxitud normativa. No sé si la laxitud normativa porque digamos, el marco normativo ambiental que tenemos nosotros es uno de los más sólidos en cuanto a exigencias. El punto es cómo después se termina materializando, ¿no? Y esta situación de peso específico, de desbalanceo, de situación de necesidad, de tener que renovar una concesión, de necesidad económica, ¿no? De inversiones, porque hablamos de una cantidad de, digamos, de desembolso económico importante para trabajar en esto. Ya hay 5 empresas, de las cuales 4 son belgas y una es la China, que ya tiene más chances. ¿Por qué tiene más chance? Porque estamos diciendo que desplazó a cualquier tipo de relación bilateral y hoy es el principal socio comercial, porque no es que tiene un interés específico en esta hidrovía, hay un interés en diferentes commodities y materias primas en Argentina, en Uruguay, bueno, en Brasil ni hablar. O sea, está claro que a la hora de generar las condiciones para que una concesión sea aprobada o no, China va a tener un pequeño viso positivo por encima de cualquier otro tipo de postulante, ¿no? Así que en este escenario estamos viendo, digamos, enmarcada, digamos, un tema que hoy por hoy quizás no está en la agenda diaria de los medios de comunicación, pero hay que empezar a prestar atención, ¿no? El tema del impacto ambiental y hasta dónde la injerencia china en estos sectores, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, China hizo la estrategia de ir de a uno y generar justamente un vínculo de dependencia con cada país para que los países en sí no funcionen orgánicamente y puedan negociar mejor, ¿no? Así, como vos decís, la dependencia que tiene a nivel comercial los países de Hispanoamérica con China es absoluta, donde pasa a ser el primer socio, digamos, de importador y exportador de cada país. El tema, fíjate que el tema de la contaminación que puede provocar esto, más todo lo que tiene que ver con la proyección que
que hay, porque esto sería el inicio de todo este saqueo. Si con Uruguay, por el tema de la planta, enfrente de Fraiventos, tuvimos un pequeño problema, Sí, casi tremendo. limítrofe, que Tabaré Vázquez llamó a Bush para que lo ayude en todo caso de posible de guerra. Imagínate lo que pueden ser los chinos, que sabemos que aprendieron muy bien del Imperio Británico en el tema de la trata, de la droga, bueno, sabemos que las leyes las pasan por arriba, el dumping. Lo raro que todo esto con China tiene que ver que la OMC está calladita la boca sabiendo cómo trabaja el comercio chino, ¿no? Claro. Entonces yo creo que habría que ver estos flujos monetarios realmente si son chinos o vienen de la City de Londres, ¿no? Porque vos fijate que el tema de justamente la entrada al centro de Hispanoamérica por el río Paraná, eso fue implantado por la supuesta independencia, entre comillas, por Lord Ponsonby para la que es la banda oriental, para que sea un río internacional y no un río interior de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que eso es lentamente un conflicto geopolítico que estamos teniendo y que ya viene desde nuestro nacimiento como países modernos. A lo que voy, Argentina no tiene una política de crecimiento, no tiene una política de desarrollo. Nuestro desarrollo es con dependencia externa. Eso lo podemos ver después del golpe del 55, cuando nos insertan en lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, Previch, Frondizi, ¿no? Todo este problema que estamos teniendo en estos momentos económicos del dólar es porque se genera un cuello de botella en divisas y hace que cada vez dependamos más de las divisas y no se genere un ahorro interno y donde haya proyección de desarrollo de valor agregado para nuestro país. Entonces seguimos siendo un país de materia prima donde justamente en vez de darle valor a nuestros productos resulta ser que bueno, pasamos a ser otra vez parte del antiguo granero británico, ¿no? Y ovejero. Digamos que vamos hacia ese punto si no tenemos una política y de respuesta rápida de nuestra dirigencia. ¿Vos pensás que nuestra dirigencia está a la altura de todo esto? Mira, ¿sabés a qué está a la altura nuestra dirigencia política? A cerrar negocios. O sea, yo no estoy hablando de negocios en un sentido peyorativo de negociados, pero yo quiero que nos pongamos un segundo. No quiero, a ver cómo te puedo explicar, soslayar ninguna situación, pero quiero que un segundo nos pongamos en los pies de nuestros políticos o por lo menos de los mandatarios que toman las máximas decisiones y se encuentra con este contexto. Argentina ahora está en la negociación de la deuda externa con el FMI. Tuvo que abrir las puertas a China con esto del swap para poder mantener, digamos, si se quiere, una especie de reservas ficticias a nivel internacional como para que no quedar en una situación totalmente desvalijada o desvencijada. Frente a esa ausencia de financiamiento, que fue una premisa que nos vendieron durante años anteriores, pero además, porque el gobierno anterior tampoco no fue bastante claro respecto a cómo se venía el país, o sea, en qué situación y cómo estaban las cuentas, obviamente por una cuestión de desconcierto, de desazón, la gente estaba en un hastío generalizado y ya te diría de descontento respecto a la política o divorcio hacia la política, optó por la opción de decir, bueno, vamos adelante, todo positivo, vamos a crecer. Ahora, cuando llegó el momento que era tanta el nivel de déficit y tan agigantado el Estado, optó por el endeudamiento externo, que fue la peor de las decisiones y para como nada más y nada menos que con el FMI. Una cosa por ahí es ir a otro tipo de bancos, no quiero decir que una opción sea mejor que otra, pero están los bancos con líneas más apuntadas al desarrollo y otros que son ya con un tinte expoliatorio financiero y también con bajada de agenda de injerencia directa en políticas nacionales como el caso del FMI y de destrucción de todo el desarrollo interno. Ahora, arranca este gobierno con una situación que dice, bueno, hay dos maneras, o el endeudamiento externo o el tema de la maquinita, la famosa maquinita, bueno, si la liquidez, que así estamos colocando un impuesto directo con la inflación, que es un impuesto directo a la clase trabajadora, que es el sector más perjudicado, porque se pierde la capacidad adquisitiva. Vos pensás que vos lo que vos ganás, vos sos un empleado, empleado ya sea en relación de dependencia, un obrero, un independiente, que ganás un fijo específico por mes, ¿no? Que de acá que te lo lleguen a aumentar más con esta situación, ni paritarias ni nada, además si sos independiente o cuenta propista. ¿A vos te parece que vas a comprar la misma cantidad cada vez que vas al supermercado mes a mes? Entonces, esa pulverización de la capacidad de pago y de la capacidad de compra hace que la inflación se torne en un impuesto directo hacia la clase trabajadora. Ahí es donde se está vapuleando la noción de dignidad. Ahí se está vapuleando la noción de vamos a poner en pie a Argentina. O sea, hay ciertas condiciones que en el afán de querer mantener, que en definitiva es un cuello de botella, porque en términos políticos se habla de un cuello de botella, que ¿cuál es? La deficiencia del sector público, ¿no? Que no se creó un programa y un diseño en todas las aristas donde si hay una gran cantidad de demanda a nivel social, cómo eso a nivel productivo se puede llegar a balancear, ¿no? Crear las condiciones justamente para que el sector productivo sea el que pueda trabajar libremente, ¿no? Y poder aceptar las condiciones para que se genere riqueza, porque acá tenemos que hablar de cómo generar riqueza.
no de cómo erradicar pobreza. La pobreza, yo desde que nací, vos también estamos hablando de la pobreza. Acá tenemos que trabajar en cómo generar riqueza. Entonces, en ese afán, te aparece un chino y dice, bueno, vengo a invertir, vengo a construir. Claro, ellos tienen otra visión y otra necesidad estructural, que hay que alimentar una gran cantidad de chinos, que los recursos en el territorio van escaseando, las necesidades van aumentando y también el pie que está haciendo la industria china nacional en expandir esta visión colonial, si se quiere, imperialista, con nichos específicos en materia energética, en materia de minería, de materias, digamos, lo que es materias primas, lugares específicos, ¿no? Estratégicos, y siempre con un trasfondo militar, ¿no? Siempre con un trasfondo donde es de dudosa procedencia qué tipo de inversiones llegan y quiénes son los que están involucrados en todo esto, porque detrás tenemos el Partido Comunista Chino. Entonces, en ese marco, donde vos como país estás atado de pies y manos, Macri estuvo atado, el gobierno anterior generó ciertas condiciones. Yo no hablo de la primera presidencia de Néstor Kirchner porque podemos sacar un montón de cosas positivas. No estoy hablando de determinados, no me quiero meter en cada administración. Pero se crearon las condiciones de gran crecimiento en un estado, digamos, elefantiásico, si se quiere. Macri tenía la pelota caliente y ahora este gobierno está manejando lo que puede. Y con esto no estoy queriendo colocarle la palmadita de hombro a ningún gobierno, ¿no? No estoy queriendo de alguna manera avalar o, digamos, dar el viso positivo de por qué se toman estas decisiones. Yo lo que estoy diciendo, creo que todos pensamos lo mismo, es Argentina necesita inversiones, necesita un crecimiento, necesita un despegue, pero hasta dónde eso trae un correlato de reprimarización, trae un correlato de mayor dependencia, de pérdida de soberanía y de cambio de ficha, porque antes era la demonización del imperio yanqui y ahora es el imperio chino. Y esto hablas con cualquier sector, no hay ningún sector, vos prendés el televisor, no hay ningún sector que te hable específicamente de que los chinos se vienen por todo. Perdóname que te diga, pero yo no encontré ningún sector político, ni el oficialismo, ni la oposición, porque todos se acostaron con el mismo. Todos se acostaron con la gestión anterior y ya desde la década de los 90. Esto viene ya en la decadencia después del 76, ¿no? Con el tema de la dependencia y la deuda externa que nunca fue lamentablemente auditada, sí que fue auditada por Olmos y se llegó a la comprobación de que fue una deuda fraudulenta y toda la debacle que venimos sufriendo los últimos 40 años. Justamente, nuestro problema no es un tema de crecimiento, sino de desarrollo, porque vos podés crecer, pero seguís manteniendo la dependencia sin tocar los grupos concentrados, cosa que no se hizo cuando, por ejemplo, Moreno habla de la década ganada, que para mí fue una década perdida, porque justamente lo que se pudo haber evitado fue la concentración. Había cada vez más concentración, se siguió pagando una deuda externa o el megacanje, que fue una estafa, se siguió acordando, en vez de que la justicia argentina dictamine que fue todo fraudulenta, resulta ser que los que estaban procesados salieron todos libres y después ocuparon el cargo del Banco Central, como fue Schwarzenegger, ¿sí? Que estuvo procesado por el megacanje del gobierno de la Rúa. Entonces, esto es toda una política de dependencia económica, en donde justamente no se activó el desarrollo, porque una cosa es generar trabajo y otra cosa es generar desarrollo con valor agregado y generar riqueza, porque uno puede tener trabajo, trabajar 12 horas por día y morirse de hambre el día 10. Entonces lo que hay que generar es riqueza y valor agregado que tiene que ver con el tema de las divisas. Pero esa dependencia que tenemos de desarrollo, que viene desde el año 60 en adelante, por algo los argentinos ahorran en dólares, porque somos un país bimonetario, no tanto es un problema del elefante estatal, sino es un tema de las transacciones usurarias y de las tasas de interés que generan bicicleta financiera más estafa de la deuda, hace que sea impagable permanentemente con las LELIC, las LEVAX. Vos traías $1.000.000 y al año te llevabas 1.500.000 sin trabajar. Eso es lo que se está pagando el pueblo argentino. Entonces, acá hay un problema estructural que tiene que ver con estos adalits que están en los estamentos del Estado, que financian al Estado, que las mangueras se van hacia afuera, como decía Perón, la manguera tiene que tirar para adentro para que haya inversión y desarrollo, cosa que no está sucediendo. Entonces, en esa década que tuvimos, fue una década perdida, porque la concentración económica, tanto los grupos de los supermercados, las grandes cadenas de supermercados que controlan el precio de los productores argentinos, le pagaban a 180 días, ¿sí? En donde le pedían góndolas completas vacías, o sea, sin costo, y hacía que justamente puedan vender todo tipo de productos y rubros, rompiendo el tejido social de lo que es la comunidad. Por ejemplo, en un mismo lugar puede concentrar tanto gomas de auto como farmacia, como productos de belleza, como pescadería, como panadería, todo concentrado en un solo galpón, donde había 40 cajas que te atendían, y eso generaba poco trabajo, pudiéndose expandir con pequeños comercios en el país, generar más oferta y más demanda, y poder jugar competencia y no concentrar. Entonces, perdimos una década que justamente el valor de la soja y los commodities estaban altísimos, donde se podía haber cambiado un poco el desarrollo de esta dependencia que tenemos, y eso hace que
estemos ahorcados en estos momentos por esa política financiera que tenemos, en donde ya no tenemos dólares, y estos yuan que los quieren transformar en dólares hace que la Argentina sea inviable, por eso el dólar que está subiendo extremadamente, que en realidad lo que está subiendo, lo que está depreciando nuestra moneda, por eso el dólar es como una paridad cambiaria que tenemos como para refugiar un capital, y eso, el capital argentino siempre va al dólar o a las propiedades. Sí. Creo que estamos en un momento bisagra que o volvemos a la primarización, que lo que dijo Macri cuando asumió el gobierno, lo dijo Michetti, nuestra política es ser la India, ¿sí? Es ser la India en donde tenemos, vamos a hacer materia primas y servicios. Ahora los sueldos son de $200, cuando antes un sueldo promedio era alrededor de $700. ¿Vos ves que esto es un trazado como yo lo veo o ves que algo más está faltando? Lo que estás diciendo, Gabriel, es más que claro. Mira, quiero leerte simplemente los porcentajes de lo que compra China, por ejemplo, en Uruguay. 78% de celulosa madera, 70% de granos y 54% de las carnes. Como te dije, esto es un tema que no solamente es de Argentina, esto escapa, esto también lo está padeciendo Uruguay, ¿no? Es que una provincia china son 45 millones, somos menos que una provincia china. Nos pasan por arriba. Ser esclavo de los chinos, no tenemos la menor idea de lo que es ser esclavo de los chinos. Claro. Eso es lo que no sabe la dirigencia, que piensan que por ahora que están pactando, eso va a ser un calvario. No tienen ni idea de lo que es la dependencia, no saben lo que son las triadas chinas, no tienen la menor idea. Pero eso que vos estás hablando también, y ahí sí volvemos al tema de los negocios de la clase política, de la dirigencia, con, bueno, sectores de otros países, en este caso China, sabemos perfectamente que tiene un historial de sobornos y puntualmente el Partido Comunista Chino, donde ahí sí, digamos, hacen lo imposible para cerrar concesiones, para cerrar licitaciones, para cerrar grandes negocios, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros como ciudadanos colocar un poco el ojo para decir, bueno, ¿doy el voto de confianza o el voto de censura? Entonces, yo anteriormente te estaba hablando del panorama, que en parte uno comprende la situación en la que Mauricio Macri recibe el país, uno comprende la situación en la que Alberto Fernández recibe el país, pero no se comprende que en esta situación y en esta necesidad de dinero, de liquidez, se llega a estas condiciones de acuerdos que están literalmente hipotecando nuestro futuro, ya ni diría inmediato, sino en inmediatez, porque estamos hablando de grandes acuerdos que han trabajado en un programa sistemático de modelo de país. ¿Cuántas veces, y muchos argentinos dicen, bueno, pero ¿hacia dónde va Argentina? Yo, ¿sabes lo que te diría, Gabriel? Que las cartas ya están echadas. ¿Sabes cuáles son las cartas echadas? Cuando vos como presidente cerrás un acuerdo para grandes producciones acá, bueno, ni hablar con el tema del MOU, que se va a cerrar ahora el memorando de entendimiento en noviembre con el tema de carne porcina, ahora esto que estamos hablando de la hidrovía, lo que está sucediendo también acá nomás con el astillero en Uruguay, vemos que ya a nivel regional hay una infección y una injerencia directa de los chinos que atraviesa la gestión anterior, esta gestión y antes de la gestión de Mauricio Macri. Entonces ahí sí, hablamos literalmente de una decisión de los gobiernos nacionales de establecer como programa colocarse por debajo de, ¿no? Esta subyugación literalmente expoliatoria. Entonces, ahí sí, aquellos que dicen a Argentina le falta un programa, yo diría que no, yo diría que el programa ya lo tiene. Ya decidimos bajo qué paraguas estar, bajo qué imperio estar. Lastimosamente, los políticos no tienen las agallas suficientes como para pararse y establecer cuáles son las condiciones. Y ahí sí vamos en materia contractual, ¿no? Esto del tema de China, vamos a generar una dependencia terrible, más con todo lo que estamos viviendo de la tecnocracia y la tecnología, en donde el control va a ser cada vez más sutil y más fuerte. Y el mal manejo de esta pandemia que está manejando el gobierno, que ya llevó a 4 millones de argentinos a la pobreza, porque estadísticamente vos sabés que la población de riesgo es mayor de 65 años, en donde la letalidad es del 0.4, eso los medios no lo hablan, y que las personas que murieron son mayores por el 99,9 de mayores de 65 años. Entonces, acá se frenó un país durante 7 meses en donde la gente va a la pobreza y va a tener que dejar sus empresas, sus pymes, todos para depender justamente de una política externa e interna de China, que vamos a generar una dependencia hacia estos grandes grupos y estos pulpos que son obviamente mundiales. Nosotros no tenemos una escala como para poder defendernos. Entonces, estamos en un momento bisagra que tiene que ver lo nacional, justamente la lucha que se está dando en el norte, de Trump versus Biden, justamente tiene que ver con el tema del proteccionismo, del trabajo norteamericano contra el trabajo que se va para China. Justamente es el mundo en que estamos viviendo ahora. Trump está discutiendo eso, no está discutiendo otra cosa más que el trabajo de los norteamericanos y está discutiendo en realidad qué pasa con la OMC que permite que China haga dumping, trabajo esclavo y tenga luz verde a todo esto. Pero vos sabés que te estaba escuchando y se me vino
Vos sabés que en los centros de reeducación de China te pasan la película Mi Patria y Yo. Se llama así, Mi Patria y Yo. O sea, literalmente es un lavado de cerebro bajo todo el ideario comunista. Y ahora, en este momento, se está abriendo, digamos, un conflicto importante con Taiwán, con amenazas de China para una invasión militar, ¿no? Porque nunca fue reconocido como un territorio. Hay toda una serie de cuestiones que va a poner, te digo una cosa, si llega a avanzar esa guerra, abre un frente tremendo con los Estados Unidos, ¿no? Porque hay un interés específico y siempre estuvo de la mano Estados Unidos prestando ayuda a Taiwán. Pero estaba volando con la mente y pensando que esto ya escala a niveles donde está la conflictividad con Taiwán, la conflictividad con Uruguay, con Argentina, Brasil, y cómo ellos poco a poco han desplazado a nuestros socios comerciales que se supone que tienen que ser naturales por una cuestión de cercanía, de idiosincrasia, y hablo de Brasil. Más allá de que el Mercosur nunca pareciera que termina de arrancar, pero poco a poco vamos avanzando en un marco regional. Y hoy, más que nada, es importante trabajar en una unidad a nivel hermandad a nivel, digamos, región, ¿no? Si tuviéramos estos países que recién nombré más fortalecidos, ¿cómo podríamos estar trabajando las negociaciones, digamos, a la hora de trabajar en una inversión específica de conjunto? Porque si estamos esperando de los chinos, y estamos diciendo que del año 95 hay un acuerdo entre estos 5 países para el mantenimiento de la hidrovía, y es nuestro portal de venta al mundo, porque si el 70% de las exportaciones agroindustriales salen de ahí, que son argentinas, es nuestra vía de recursos. Ahora yo te pregunto, ¿quién va a manejar el tema de la riqueza? ¿Quién se va a quedar con la renta? O sea, ¿quién va a manejar la renta? Ahí nosotros tenemos nuestra renta específica, es natural. Es el grifo justamente por donde sale todo. A lo que voy es, vos fíjate, hay un proverbio, un cuento chino que dicen que un campesino estaba construyendo su casa frente a una montaña que daba justamente al este, donde sale el sol, ¿no? Entonces le dice, no, pero ¿cómo vas a construir con la montaña de frente que no vas a poder tener el amanecer? Dice, no importa, ya en un momento la montaña va a desaparecer. O sea, ellos trabajan sin tiempo, ellos ven en la eternidad. Nosotros trabajamos ni siquiera a la hora que viene. Entonces nuestra dirigencia realmente es de cabotaje y lamentablemente en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra escuela de estrategia, tampoco hablan de estas cosas. No tienen estudio de lo que son las triadas chinas, lo que fue el Imperio Británico, cómo se organizó. O sea, realmente Argentina, yo lo otra vez lo publiqué, vamos a un estado fallido, más como nos estamos encontrando en este momento con la pobreza que hay. Y justamente la falta de capital y de inversión y para poder desarrollarnos, que estamos a la merced de cualquier tipo de interés que es más grande que, obviamente, y lo que estamos viviendo con China. Aparte, no sé te digo una cosa, Gabriel. No, que no, me quedé pensando, Gabriel, que, a ver, también hay otra de las cuestiones. Acá, vos sabés que la unidad que se dio, digamos, de este bloque regional Mercosur, es a partir del principio de lo intergubernamental, ¿no? El intergubernamental, digamos, carece, digamos, de la idea y el paraguas comunitario, si se quiere, ¿no? Son las dos visiones, la visión más federalista, que Altiero Spinelli fue uno de los creadores allá en Europa, que estuvo encarcelado, digamos, perseguido por el régimen fascista, y Altiero Spinelli hablaba justamente del sentido comunitario, ¿no? Para poder crear lo que hoy por hoy es esa gran unidad y gran hermandad europea, o por lo menos a nivel institucional estoy hablando, a nivel marco normativo. Acá, digamos, si se quiere, el exceso de hiperpresidencialismo, donde hay demasiadas facultades en cabeza del presidente, y esto es algo de fondo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque no te pusiste a pensar que no puede ser que todas las decisiones caigan digamos, en cabeza del Ejecutivo. Es muy difícil hoy pensar un Parlamento que brille por un impulso de iniciativa. Casi un 70% de las iniciativas tienen nacimiento en el Ejecutivo. O sea, nace el proyecto del Ejecutivo, se gira a cualquiera de las cámaras, yo puedo elegir, Senado o diputados, ingresa y se le da trámite parlamentario. O sea, si el impulso legislativo se da a partir del Ejecutivo y el Parlamento simplemente está para levantar manos porque brilla por su ausencia, y bueno, y el Senado ni hablar, porque directamente hay mucho más facilidad del acceso de un presidente hacia... Y mirá, vamos a hablar, esto es bastante profundo. Fíjate el acceso que puede llegar a tener un presidente en los senadores, porque los senadores son pequeños gobernadores. Si vos te pones a pensar, vos estás atado de pies y manos, por no decir otra palabra, atadísimo, con todos los recursos, con esta famosa coparticipación, porque en realidad las que tienen que estar gestionando las riquezas que generan son las provincias, no es la nación. Entonces, si vos querés ir más atrás, un paso indietro si se quiere, modifica todo el sistema, realmente es un país federal. No crees esta dependencia, tiranía total que existe
de parte de, digamos, del poder central, atando de pies y manos al interior del país. Entonces, ahí es donde ves que el peso es toda una mentira y una ficción, donde me estás diciendo que vos defendes los intereses de la provincia en el Senado, cuando estás compelido a la bajada de línea que te plantea el Ejecutivo. Y esto es histórico, porque es un tema de trasfondo económico. Es verdad, es verdad. También hay un tema que tiene que ver con la escala que tiene Buenos Aires y las demás provincias, y las provincias con la dependencia, que gran parte de las provincias tienen muchísimos trabajadores estatales por un mal desarrollo y feudalismo, ¿no? Digamos que mismo la coparticipación de Buenos Aires es menor y es el que más aporta. Bueno, hay unas contradicciones que tenemos que son capitales, pero vos, como decís, el tema de que todo pasa por la presidencia y no hay una política de Estado en donde justamente siguen un lineamiento, ¿no? Porque vos podés tener la virome o la firma como presidente, pero atrás tiene que acompañar lo que son las políticas de Estado para el bien común de todos. Entonces vemos que Argentina hace desde los años 70 y anterior que no tiene políticas de Estado claras, y es lo que estamos padeciendo en estos momentos, ¿no? Aparte hay otra cuestión, este tipo de inversiones, yo agarro y decido, como mandatario, Argentina decide que va a participar y que la licitación se la damos a los chinos. Digo, yo te pregunto, ¿vos le preguntaste a los gobernadores por donde pasó la hidrovía? A nivel regional, ¿hiciste, digamos, un análisis social de qué piensan los pobladores? Ahí es donde yo te digo que no solamente pasa por el impacto ambiental, sino el impacto social, ¿no? Esa escala. Entonces, ahí volvemos a decir, se avasallan libertades y derechos. Entonces, la Constitución Nacional pasa a ser una tira de papel pintado, ¿no? Declamativa, de derechos enunciativos, y bueno, no terminan siendo operativos, son literalmente como programáticos, ¿no? Quedan ahí como, no se terminan de operativizar. Entonces, ahí es muy complicado, donde uno quiere hablar de un modelo de país, pero hay que modificar todo el andamiaje legal y el andamiaje del poder económico. ¿Cómo funciona el poder económico? ¿Por dónde pasan las finanzas en nuestro país? Y cuando llega el momento, se lucra de todo esto para que la clase política continúe la perpetración de la dependencia hacia el poder central y también de la dependencia hacia los sectores más vulnerables. Porque esto que está sucediendo ahora, donde las escuelas están totalmente cerradas, hablamos de generaciones y generaciones que esto no se recupera, pues esto no es perder un mes, 2 meses, 7 meses, no pasa por ahí, Gabriel, pasa por otra cuestión. O sea, el ámbito por excelencia, donde uno se termina de realizar como niño, como joven, lugares fundamentales que tienen que ver con la sociabilidad, con la educación, con, bueno, el contacto del aula, eso ya está perdido. Y hablamos de un plan sistemático de agenda para pauperizar mentalmente a todo lo que es América Latina en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de la famosa pandemia, hablamos justamente de este plan, digamos, organizado, de determinados objetivos que hay que cumplir. ¿Cuál es el objetivo? Hay que llegar al nivel de empobrecimiento absoluto para que después aparezca un Salvador, le hace chino, ¿sí? Para un financiamiento donde Argentina está bastante condicionada, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Digamos que, bueno, el momento que estamos viviendo es muy complicado. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, este plan de Agenda 2030. Vemos que la concentración es cada vez más fuerte, donde grandes pulpos están comprando empresas enteras, donde las empresas tecnológicas están avanzando a pasos agigantados. Con todo este nivel de tecnocracia, estamos cada vez más sumidos a lo que es el control, ¿no? ¿Cómo ves esta sociedad nueva que está avecinándose? Y veo una sociedad, digamos, con pérdida de alma, ¿no? Creo que la inyección más profunda que está provocando este sistema de contralor es almática. Y cuando hablo del alma me refiero a los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Pensamientos, sentimientos y emociones. Donde a vos te paraliza el miedo. ¿Te acordás lo que decía Thomas Hobbes cuando hablaba del timor mortis, ¿no? Uno pacta por el temor a la muerte. ¿Sabés lo que está pasando ahora, Gabriel? Se está reeditando ese temor, el timor mortis. Tal cual. Ese timor mortis hace que de alguna manera vos tengas que pactar a la fuerza, pero ya ni siquiera estás preguntándote a vos mismo si es voluntario o no, lo haces por una situación de subsistencia. El miedo es el control, justamente. La mejor forma de manejar a una persona es con el miedo, tal cual. Exactamente, entonces ahí... Las hacen no respirar. Le hacen poner barbijo a los chicos de 5 o 10 años cuando no son del grupo de riesgo. Es tremendo. Aparte,
incluso la OMS ha dicho, hay informes que los han tapado, donde se ha dicho lo que genera el barbijo, lo que genera el famoso tapabocas, o sea, a nivel de salud es un perjuicio. Ellos mismos lo han sacado en informes, lo que pasa es que los taparon después cuando se dieron cuenta y ahora quieren retroceder diciendo que nosotros desaconsejamos que el aislamiento con grandes periodos va a ser una solución para poder erradicar o frenar esta situación. La realidad es que hay otro plan que incluso excede a la OMS, o sea, ¿quiénes están detrás de la OMS? ¿Quiénes están detrás de la OMC? ¿Quiénes están detrás de esta gran agenda que tiene que ver con un ideario que atraviesa también áreas individuales, áreas personales, que tiene que ver con los valores, la familia, la libertad de pensamiento, la libertad incluso de fe, bueno, en educación y hablar, y esta situación de género, ¿no? También, porque ya se han roto las barreras de qué es masculino, qué es femenino. Hay ciertas situaciones que han avanzado, pero quiero decir solamente una cosa, eso generó, ellos, digamos, lograron con objetivo crear el caos. ¿Cuál es el caos? Cuando no hay convivencia pacífica en sociedad. Por eso volvemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice, Exacto. Para poder salir de esa situación de salvajismo, ¿sí?, tenemos que pactar. Bueno, ellos ahora nos hicieron retroceder al estado de naturaleza hobbesiano, pero ahora el aparato autoritario y controlador digamos, la manejan estos grandes cabezas o cráneos que están infiltrados en diferentes sectores, bueno, generándonos una situación totalmente desprovista y de orfandad a nivel político, porque ya la gente no cree en la política, la gente no cree en la sociedad, porque el de al lado es sospechoso, el de al lado me puede contagiar, ¿entendés? O sea, yo ya sospecho de mi vecino, genera esa situación de denuncia. Exactamente, lo que está pasando es que justamente se crea el Estado, ¿no?, supuestamente para un bien común, y ahora el Estado es el articulador justamente y el represor de las libertades de las personas. O sea, pero antes que los estados están los pueblos. O sea, lo que está entrando en crisis ahora por esta plutocracia que vos decís es justamente una plutocracia que quiere abolir los estados a nivel de derechos, pero utilizan el Estado como mecanismo de control, como un panáutico de Beckham, o sea, para la ciudad de control. Pero ¿qué pasa? En ese Estado está el pueblo. Entonces ahora entra esa tensión entre pueblo y Estado, ¿no? Porque, porque los que realmente, los que estamos dentro del Estado es el pueblo. Primero están los pueblos, después se genera el Estado. Está nuestro etos, nuestra ecúmene. Entonces creo que lo que se viene ahora es la hora de los pueblos, porque justamente vos para implantar justamente te vi en un programa de lo que habla del Fratelli Tutti, del Papa, habla de la igualdad, y vos para poner la igualdad tenés que suprimir las libertades. Entonces, justamente, lo que estamos viendo y vislumbrando es el control de la población y con esta agenda 2030, previo vacuna, que no sabemos realmente cómo va a afectar y hay serios indicios de que tiene que ver con la fertilidad y bajar la población a nivel mundial, nos estamos encontrando prácticamente contra la pared y viendo que están avasallando todos nuestros derechos y hasta nuestra propia existencia. Entonces creo que el juego en estos momentos es ese, ¿no? Toda esta agenda continúa, ahora los infectólogos como Pedro Can dice que no fue culpa de él, se van retractando porque dicen que hay 1 millón de contagiados, cuando todo esto fue un tema que no fue muy bien tratado a nivel estadísticamente por los datos que ya tenemos corroborados y los analistas manejamos, pero eso no se da en los medios. Entonces vemos que estamos en un momento que puede llegar a ser la hora de los pueblos contra estos estados manejados por esta famosa plutocracia, porque parece que los presidentes justamente son CEOs de estas corporaciones, en donde no hacen nada que tenga que ver con la voluntad del pueblo. Vos fijate que la prioridad de nuestro gobierno pasa por darle 1.300% para LGBT, recursos para el aborto, cuando justamente lo que menos necesitamos es bajar la población y justamente discutir o ampliar el tema LGBT cuando hay otros grandes problemas que tiene nuestra sociedad, me parece un despropósito en que estamos viendo que las prioridades que tiene esta gente, por lo visto, está marcado por una agenda, ¿no? Bueno, ahí está claro, Gabriel, que vos recién lo mencionaste, el tema de la agenda. Cuando se está, digamos, colocando, digamos, como material de cuestionamiento, de análisis, porque están utilizando también el tiempo del Parlamento, el tiempo lo instalan en medios de comunicación, yo creo que son grandes cortinas de humo para hacer y hacerse de estos grandes, digamos, programas expoliatorios con grandes sobornos de por detrás. Esa es la realidad. Es la única manera que uno llega a poder comprender hasta dónde un gobierno, una presidencia
puede aceptar las condiciones sin ningún tipo de prurito, digamos, porque no hay una situación donde Argentina se planta y esto se repite en otros países, porque estas cuestiones de escándalo también se vienen en Uruguay, ¿no? Y por eso ya están los pueblos, como dijiste vos, que me gustó esa palabra, el despertar de los pueblos, pero que esto no nos lleve a una situación de subversión total con matanza de por medio, ¿no? Porque cuando llega el momento sale el autoritarismo, yo creo que ahí ellos se van a frenar. Sabiendo la historia, por lo menos que, digamos, los tiempos que hemos pasado tan duros, fíjense que se llevó un presidente en helicóptero acá en Argentina, puntualmente, con lo cual, llegado el caso, no creo que la reprimenda cobre ese nivel. Lo que sí hay que generar visualización. Visualización de aquellos que, bueno, que hemos descubierto, si se quiere, humildemente, ¿no? Porque uno está en una situación de indagar. Ahora, lo peligroso de todo esto son aquellas personas que se han manifestado públicamente a lo largo, bueno, generalmente se están juntando estos fines de semana, y sale automáticamente el gobierno a decir los anticuarentena, los conspiracionistas, o lo peor, te dicen, bueno, es Cambiemos, o sea, es la gente de la oposición, ¿no? Que se están organizando, y después salen aquellos que lamentablemente no tienen un viso muy positivo, viso negativo de parte social, que sabemos quiénes son, que presiden parte de la oposición, y automáticamente aparecen con carita feliz, con, bueno, sí se puede, los cartelitos detrás, cuando en realidad no es esa la demanda. O sea, no te subas al caballo, eso a mí, perdóname, pero a mí me saca esa situación, no te subas al caballo de una demanda social. La gente lo que quiere es trabajar, la gente quiere producir, la gente quiere volver a su vida normal, no quiere que le enchufen una vacuna de manera obligatoria, los nenes quieren volver a la escuela. Yo te digo porque yo hablo con nenes permanentemente de todo el interior del país, que desde Jujuy hasta les pregunto y los nenes quieren volver a la escuela. Hay una situación puntual donde bajo los cartelitos de la mala administración económica, no a la reforma de la justicia, no al tema, o sea, van directamente contra medidas específicas o mala gestión del gobierno, y eso provoca un corrimiento de la demanda que hoy tiene que ser visualizada por los medios de comunicación, que entre paréntesis no va a ser nunca, pero me explico lo que estoy diciendo, se están apropiando de una lucha que no es política, eso quiero decir. Te comento, es que es el tema justamente que ellos se potencian, o sea, este plan trazado cuando ya Cristina hizo todo lo posible para que gane Macri en su gobierno, a Scioli lo ninguneó hasta la última semana. Si quería que gane Scioli en el año electoral hubiera subido las jubilaciones, hubiera bajado ganancia, y ese punto, 2 puntos, 3 puntos, lo hubiera levantado, hubiera ganado las elecciones Scioli. Lo que pasa es que ella iba a quedar desplazada y no iba a poder retornar. Entonces se pacta con Macri y se pacta que le iba a correr durante los 4 años por Comodoro Pi. ¿Qué hacen? Se potencian los dos y no dejan que juegue un tercero. ¿Entiendes? Entonces lo que pasa ahora cuando la gente está con disonancia, que tiene bronca, justamente aparece Bullrich, aparece lo de Macri, y como queriendo acaparar la escena, pero en realidad está pactado con el gobierno para justamente polarizar y que la tercera posición no salga, que es el descontento de la gente. Entonces, lo que está haciendo Bullrich, lo que está haciendo Macri, justamente están siendo funcionales, como lo fue Cristina, para que el pueblo argentino no se pueda expresar. Esto son socios, hay un pacto, Macri no fue preso, no va a ir preso, Cristina no va a ir presa, porque eso es lo que se pactó, porque tiene que ver justamente porque son CEOs de estas grandes corporaciones que vos estás diciendo. Entonces, yo veo a los chicos que piensan que Cristina es la líder de la soberanía, piensan que Macri es el cambio, en realidad son socios. Pasa que no se dan cuenta de este juego maquiavélico, que los únicos que nos estamos perjudicando somos los argentinos. A ver, creo, Gabriel, que uno tiene que, poco a poco, digamos, aquellos que tenemos esa vocación, creo que en tu caso creo que compartimos esa vocación. Una cosa es el análisis y otra cosa es el despertar, digamos, almático, que eso es fundamental, porque ya de por sí estás arrancando vendas, si se quiere, a través de la verdad. Uno humildemente trata de arrojar, digamos, una luz de otra lectura de lo que circula en medios de comunicación. Pero después hay otra cuestión, que es el lugar específico de lucha, ¿no? Y la lucha no solamente tiene que ser simbólica, sino en el territorio, ¿no? Y ahí ya me refiero puntualmente a la política, porque para eso existen, bueno, las elecciones, partidos políticos y demás. Vivimos en democracia y esto no es la guerrilla, que salimos de manera subversiva a expresar y se va a modificar una situación. Entonces, sí, la herramienta es el partido político, tal cual. Entonces, lo que digo, Gabriel, es que llega un punto donde vos podés tener la vocación de comunicar, que está perfecto, porque es una vocación y es un llamado, si se quiere, es el llamado ministerio, porque casi ministerial esto. Bueno, y después está el otro, que es la política. Yo soy de las partidarias de que va una cosa enlazada a la otra, pero en definitiva, si querés hacer un pie material, tenés que traducirlo puntualmente en una lección, ¿no? Bueno, por lo menos yo en lo personal lo creo así. El año pasado lo intenté de manera digamos, fallida, si se quiere, pero bueno, con experiencias positivas recogidas. Y nada, me percaté de esto, que es una
un matrimonio totalmente macabro, la gestión anterior y esta gestión, o sea, lo veas de donde lo veas, no me lo quieras vender con que hice el razonamiento y ahora me di cuenta y me percaté de cuáles fueron mis errores en la gestión. No te percataste de nada, o sea, porque no hay que una modificación de que vas a cortar, como hizo Donald Trump, que se paró ante Naciones Unidas y dijo, momentito, estas son las cartas y yo voy para otro lado. Eso no lo dijo Macri, no lo dijo este gobierno y no lo van a decir, porque ellos están adentro de esa agenda, ¿me explico? Cuando vos te das cuenta que el paraguas de la dimensión no pasa por programas, por la moneda, la inflación, los chinos, no pasa por otra situación. Eso es lo que la gente tiene que comprender. Hay pactos que van por arriba y se llevan comprometidos a todos los signos políticos, porque esto no se trata de una cuestión de ideología, porque es más de centro-derecha, no es así. Es que está claro esta política que ya se implantó del 76 en adelante. Perón habló de que en el 2000 íbamos a estar unidos o dominados, se veía venir que venían por las riquezas, por el Cono Sur, y bueno, estamos en estos momentos, ¿no? Vienen con sus corporaciones, sus barcos, sus saqueos, bueno, ya todo lo que conocemos. Esa es una realidad que nos está tocando de lleno y bueno, como vos decís, el mecanismo para llegar al poder es el partido político. El tema es que, bueno, justamente vos sabés que las trabas que tienen las personas en el tema de cuando empezás a militar se necesita muchísimo dinero para entrar y justamente más en estos momentos que estamos de Agenda 2030, cualquier cosa que se contradiga te censuran, ¿no? Así que pero por eso es una batalla bastante fuerte, pero no quiere decir que no se dé. Pero, digamos, las personas que hoy por hoy, porque vos fíjate que ahora esto ya es interdisciplinario. Vamos a ver lo positivo de todo este escenario. Acá tenés médicos, tenés farmacéuticos, tenés bioquímicos, tenés, especialistas también, abogados, especialistas psicólogos de todas las áreas que se han unido en este clamor genuino y que no representan un nicho, no representan un sector, no están bancados por nadie, están bancados por su propia, no traicionar su propia, digamos, ideario y convicciones personales, porque llega un momento donde uno, lo más fuerte que te puede pasar es cuando vos te traicionás a vos mismo, creo que esa es la mayor de las cuestiones, cuando vos haces algo que va en contra de tus propias convicciones, principios, ahí yo creo que perdés el dominio propio, ahí perdiste el dominio propio. Y es una de las batallas más fuertes para el ser humano, ahí ya vamos a un término espiritual, pero se aplica a la política. Cuando no tenés dominio propio, si tu dominio propio es la defensa de lo nuestro, la defensa del interés nacional, la libertad, la defensa de tu pueblo, el pueblo, recién hablamos del pueblo y la nación, es preexistente. O sea, el pueblo es preexistente a cualquier andamiaje normativo. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está creándose el andamiaje normativo, le hace OMS o como vos quieras leerlo, para querer modelar un pueblo y una vida anormal cuando tradicionalmente la costumbre existe de manera preexistente a la norma. ¿Viste que te acuerdas que existe un legem contra legem y praeter legem? ¿Viste? En derecho nosotros estudiamos esto. Bueno, pero se supone que esto secundum legem tiene que ser la costumbre como la antesala para algo. No, ahora existe un marco autoritario y normativo porque ellos generan las condiciones de caos y empobrecimiento sistemático para que aparezca un nuevo andamiaje. Leamos Fratelli Tutti, leamos al Papa. Cuando agarra él, clarísimo, dice, vamos a seguir a los organismos internacionales porque los Estados-nación fracasaron. Y el mal de todo el mal es la libertad. O sea, es clarísimo. Si ya lees eso, yo creo que si ya lees el Papa, ya se te caen las fichas. Ahora, si vos estás ciego, vos te lo comprás como, te lo comés como la verdad, bueno, ahí ya, viste, se complica. Sí, y la vacuna que sea gratuita para todo el mundo, sí, está clarísimo la postura. Pero Gabriel, gratuita para todos no, creo que dijo Bill Gates. ¿Qué dijo Gates? Dijo, no, para los sectores de menores recursos. Primero vamos a aquellos que lo necesitan, o sea, van a liquidar a todo lo que no sopesa, esto es, digamos, es Malthus. Malthus. Claro, por eso te digo, lamentablemente uno, digamos, está en estos medios que esto tendría que estar en lugares más públicos, pero lo importante es que seguimos levantando bandera y de algún momento se va a terminar de organizar la ciudadanía. Y con esto te quiero dejar una línea de esperanza a vos y a todos los que nos están escuchando. Así como hoy en Uruguay se está librando una batalla para que no se establezca esta zona, digamos, en lo que es el puerto de Zona Franca y este astillero, que va a ser una pesca industrial, porque tiene la mayor flota pesquera, y los pescadores de lo que sería la pesca artesanal, que están pescando ahí a 200 metros de la costa, están totalmente con una paura tremenda, porque va a hacer pie, los chinos van a tener lugar para seguir trabajando. Bueno, y con una explotación tremenda de calamar, un montón de intereses que tienen en el área, se están organizando las organizaciones civiles, los ambientalistas y aquellos que tienen un discurso, bueno, que defienden simplemente lo propio en Uruguay. Exacto. Y eso hace ya con que la mínima, y esto quiero decirte algo, la mínima manifestación, pues ya pasó acá con diferentes países que yo lo he visto, la mínima manifestación de desconcierto
que se produce de manera organizada, automáticamente frente al escrache los chinos retroceden. Porque ya los políticos quedan como expuestos, ¿me entendés? O sea, si ya está sucediendo en Uruguay, nuestros hermanos lo están haciendo, no bajemos el contagio. Claro. La réplica, tal cual. Es que justamente pasa, es así, se articula así. Por eso hay que generar una masa crítica de conciencia, pues es una batalla cultural y de conciencia. Cuando se genera esa sincronización, se va a dar vuelta. Y estos pueblos están llamados a darse vuelta y a ser faro del mundo. Así que en eso estamos. Por eso, como vos decías, los pueblos son preexistentes, la vida es preexistente a los estados, por ende hace millones de años que estamos en la vida misma tiene una pulsión que va a hacer que justamente todo este andamiaje de control se caiga, porque no se puede contra la vida, es algo contra natura, y la natura solo lo va a ubicar. Así que ellos son mucho menos, así que ya por cantidad ya un poco organizado, esto se cae, porque tiene que ver con la supervivencia. Cuando te acorralan, hay un viejo dicho, dice, estamos acorralados, bueno, ataquemos, porque estamos acorralados. Y esta gente te acorrala, no te dan una vía de escape. Exactamente, ¿sabés lo que pasa, Gabriel? Yo creo que ellos son conscientes, me refiero a poner a los chinos específicos, que acá no vas a encontrar ovejas dóciles, ¿eh? Demasiada oveja dócil no hay acá, o sea, te lo digo así, pero oveja dócil no hay mucho rebaño acá, ¿me entendés? Me refiero a todo América Latina, me refiero puntualmente. Sí, es que vos fijate, cuando Inglaterra avanza sobre Malvinas, Argentina, si no se mete Estados Unidos, le gana a Inglaterra, y ya estaban por rendirse. El 14 de junio iba a haber un ataque argentino y lo pararon de Estados Unidos, porque, o sea, y con aviones del año 60. No saben muy bien qué somos nosotros, por eso nos viven pegando de la forma que nos pegan, pero bueno, no van a poder. Así que Argentum va a despertar y ahí estamos. Unas palabras más, nos quedan a lo sumo 2 minutos para estar en la hora. Algo de Trump, algo que quieras decir del momento que estamos, alguna esperanza. No sé. Bueno, de Donald Trump sí, que bueno, yo tengo esperanza y fe, digamos, de que va a salir invicto, que va a ganar, y creo que es fundamental eso para sentar las bases de otro tipo de agenda, de defensa nacional. Y ahí yo creo que el mismo gobierno de Donald Trump va a dar el visto bueno a cualquier país de Argentina, cualquiera que quiera defender el interés nacional, porque en eso están. Así que creo que eso es lo más importante. Y en última reflexión, empecemos a pensar en una moneda que se despegue del dólar. Empecemos a crear una nueva filosofía donde no tengamos tanta dependencia del dólar. Hay que crear un montón de condiciones internas para ese desarrollo, pero que las transacciones no todas tiendan a ser dolarizadas, ¿no? Eso es una de las cuestiones que están pendientes todavía. Sí, tal cual. Bueno, es el refugio del ahorro, ¿no? El tema es que Argentina genere desarrollo y ya el dólar pase a otra escala, como puede haber sido en los momentos de los primeros gobiernos de Néstor Kirchner, que podía haber cambiado nuestra matriz productiva, ¿no? El problema es eso, nuestra matriz productiva que necesita las divisas para los que son insumos y los gastos al exterior cuando te vas de turismo y todo, hace que necesitemos un refugio, lamentablemente, en este sistema que vivimos y que está así dado, que se vaya, puede ser dólar, puede ser oro, lo que sea, pero Argentina necesita justamente generar valor agregado y eso va a hacer que queremos riqueza. La moneda es el reflejo de la riqueza de un país, justamente, no porque cambiemos moneda vamos a estar mejor, sino que justamente la fuerza del trabajo es lo que va a generar esa riqueza con valor agregado y tenemos muchos nichos para explotar. Bueno, Gretel, es un placer haberte tenido acá. Realmente es magnífica tu postura, tu impronta, tu conciencia, tu espiritualidad. O sea, sos una mujer completa en todos los aspectos. Así que te agradezco mucho por haber estado acá. Espero tenerte nuevamente para hablar de otros temas y de coyuntura. Y bueno, muy agradecido porque has estado aquí. No, gracias a vos, Gabriel, y creo que así como vos hay tantas voces tipo Juan el Bautista que estamos lidiando esta batalla diaria, pero por lo menos nos acostamos felices a la noche sabiendo que estamos cada día aportando un granito de arena, así que de eso se trata. De eso se trata. Bueno, te mando un beso enorme y bueno, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.